garbi dagoena da alderdi sozialista azken momentura arte, eta, bueno, ez nahi zartu goni garra honetan, porque nahiko umekeria irutzen zaiten, azken orduetan, eten gabean, horrek esan nahi du, eta Sánchez berak esan zuen, berak boto guztiak bazituela neurri hauek ateratzeko, beraz, beraiek esan dute, ez du esaten, beraiek esan dute, ez. Buenas noches. Lo han oído. Los representantes de la izquierda abertzale reconocen haber sido cortejados por el Partido Socialista para recabar su apoyo en la votación de los decretazos. Por si no fuese bastante con romper la hucha de los españoles y despilfarrar dinero público a cambio de votos, ahora el PSOE de Pedro Sánchez avanza un grado más en el termómetro de la indignidad y obliga a los españoles a escuchar que los herederos de ETA mejoran la vida de la gente. Pesa a quien le pese y caiga quien caiga, sin líneas rojas, con tal de seguir en la Moncloa. Los decretos de Sánchez, el presidente que lo fue gracias a los enemigos de España, son también ya los decretos de Bildu, algo que avergonzaría a cualquiera que tuviese sentido de la dignidad, claro. Más noticias en titulares. En Diario de Campaña vuelve el capítulo de los pactos. Ciudadanos niega que vayan a pactar con Pedro Sánchez, aunque obtengan la mayoría absoluta. El líder de la formación, Albert Rivera, prefiere mirar al Partido Popular, asegurando que es lo que quieren la mayoría de los españoles. Les aseguro que como haya un solo escaño más para enviar a Sánchez a la oposición y formar un gobierno, lo formaremos. El 90% de votantes del Partido Popular, decía el otro día una encuesta, creo que de La Sexta, quiere un acuerdo Ciudadanos-PP. Señor Casado, atienda a sus votantes, por lo menos. No vaya a ser que se marche. Santiago Abascal, España vertebrada. Así se titula el libro que el escritor Fernando Sánchez Dragó acaba de presentar en Madrid. 3 días de batalla dialéctica con el líder de Vox, con Santiago Abascal, en los que no se rehuye ningún asunto. Enseguida les contamos más. El Supremo podría dejar en libertad a Junqueras, a Turull, a Romeva y a Jordi Sánchez para recoger el acta si salen electos en las urnas. El reglamento del Congreso obliga a los parlamentarios a recoger su acta de manera presencial. Francisco González declara como testigo en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El expresidente del BBVA ha asegurado que esta operación de la entidad bancaria fue una mala decisión y que estaba apoyada por el gobierno de Zapatero y por el propio Banco de España. El Banco de España no quiso afrontar este problema y por lo tanto en esa reunión con el señor Guindos no estaba, probablemente porque el señor Guindos sí quiso afrontar ese problema y nosotros los banqueros también queríamos afrontar ese problema. Creo que le dije al señor Rato que lo mejor era que él dimitiera. En página internacional miramos hacia Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente aprueba el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, el presidente legítimo del país. El chavismo, o el organismo afín al chavista Nicolás Maduro, ha aprobado autorizar la continuación del enjuiciamiento a Guaidó. La Eurocámara da el primer paso para definir a Gibraltar como colonia tras el Brexit. La Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo así lo ha aceptado en la reforma de la norma de visados que la Unión Europea prepara en el caso de un Brexit sin acuerdo. Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy señalados por los policías del espionaje a Podemos. Así se manifiesta en una grabación que hemos conocido hoy. Un audio policial que había permanecido oculto hasta ahora, donde 3 agentes de la Policía Nacional en 2016 recaban datos sobre la presunta financiación ilegal de Podemos en Nueva York. Moncloa.com ha tenido acceso a la conversación entre uno de ellos, el inspector José Ángel Fuentes Gago, y el ex número 3 del gobierno de Chávez, Rafael Isea, en la Embajada Española, donde la gente asegura reunirse con él tras un mandato de 2 personas que conocemos muy bien. Yo hablo con el ministro de Interior español y el ministro de Interior español habló con el presidente español. Aquí se implica directamente en la operación al entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a Mariano Rajoy en el espionaje a la formación de Pablo Iglesias y el chavismo. Una reunión de 4 horas que consigue una declaración testifical del exministro de Finanzas de Chávez, que confirma la autenticidad del documento del pago realizado por Venezuela en 2008 a la Fundación CEPS, precursora de Podemos, por un importe de 7,1 millones de euros. A cambio de esa declaración, el inspector le hizo una oferta. Que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad, una nueva vida o la que ustedes tienen y los protejamos.
vamos, eso es mi compromiso. La Policía Nacional estaba preparada para sacar inmediatamente a su familia de Venezuela. ¿Cómo esas personas tienen que salir o no? No me compete a mí, pero yo le digo a usted que la policía española es muy buena. Nosotros tenemos en Venezuela gente buena, tenemos un comisario ahora allí que ha estado muchos años en la lucha contra el terrorismo de ETA y se las sabe todas y pueden salir con él, pueden ir a Argentina, donde sea, y desde allí las hacemos volar a España, o sea, pero eso al máximo nivel está garantizado, se lo digo a usted, ¿eh? Para proteger su identidad, los enviados de Fernández Díaz prometieron a ISEA que no pondrían su nombre en la declaración, lo identificarían como testigo 1. Solo el juez que finalmente asumiera el caso llegaría a conocer quién se ocultaba detrás. Fuentes Gago se encuentra investigado en la actualidad en la pieza Kitchen de la llamada Operación Tándem, en la que se investiga un supuesto robo de documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el que presuntamente habría participado también con el famoso Villarejo. Información, como decimos, que publica Moncloa.com. Tenemos conexión en directo con su director, con Joaquín Vidal. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Reunión de agentes con el que fuese ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, lo que estamos relatando realmente es un encuentro que tuvo lugar en el Consulado de España en Nueva York el 12 de abril de 2016, al que acuden 3 policías españoles, el comisario jefe de la Brigada de Delitos Económicos y Fiscales, una inspectora de su unidad que se llama Silvia y el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que ha sido adjunto al director operativo y en ese momento era agregado en la Embajada de Países Bajos. Y por parte venezolana acude el exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rafael Isea, junto con su abogado. Es un encuentro en el que se está preparando, negociando y hablando de los términos en que Rafael Isea hará una declaración sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, un pago de 7,1 millones de euros a la Fundación CEBS, que es la que dio origen a Podemos. Entonces este es el entorno en el que se produce esta grabación que hace en secreto uno de los policías españoles. ¿Qué le ofrecieron los agentes a cambio de esa información que buscaban? Bueno, le ofrecen algo que casi parece de película, ¿no? García Catalán lleva la conversación en unos términos un poco más oficiales, explica el complicado camino para convertirse en testigo protegido, porque el gran temor de Rafael Isea son las represalias que pueda tomar el régimen de Maduro contra su familia si trasciende que él está colaborando en este asunto con la policía, en informar sobre cómo se ha financiado Podemos. Y en determinado momento de la conversación, porque la negociación se estanca, Fuentes Gago echa toda la carne al asador y entonces le ofrece a Isea que todas las personas que él designe tendrán una nueva documentación, una nueva vida o la vida que ellos quieran, protegidos por el gobierno de España. Además le ofrece incluso detalles operativos de cómo se podía sacar a su familia de Venezuela por medio de Argentina y les dice que esto se garantiza al máximo nivel. ¿Sabemos si finalmente esas promesas que se le hicieron a Rafael Isea se cumplieron? Bueno, no sabemos exactamente qué parte se tuvo que cumplir o no se tuvo que cumplir. Lo que sabemos es que Rafael Isea hizo la declaración en los términos en los que se estaba hablando y además que ahora mismo él vive en Estados Unidos, protegido al parecer por la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, con la que está colaborando porque al parecer ha informado sobre las posibles relaciones del gobierno de Maduro y de Hugo Chávez con el tráfico de estupefacientes, con el tráfico de drogas. Una reunión que, según contáis, habría ordenado Jorge Fernández Díaz y también Mariano Rajoy. Bueno, esto es lo que dice José Ángel Fuentes, el inspector jefe, el enviado especial del director adjunto operativo de la policía, a Rafael Isea, para darle autoridad, para convencerle de la potencia de la oferta por parte española para su declaración. Él dice que el ministro de Interior español ha hablado con el presidente del gobierno español y que le han dado el mandato único, y que su único mandato, lo único que tiene que hacer allí es garantizar a Rafael Isea todo tipo de inmunidad y de garantías de seguridad para su familia si él declara en el sentido que quieren. Publicáis unos audios de gran interés para la causa en la que está personada Pablo Iglesias, pero ¿os los han requerido ya? No, de momento nadie nos ha requerido nada. Es cierto que esto es una pieza secreta, la pieza secreta menos secreta de la historia de las piezas secretas de la Audiencia Nacional, porque realmente se están aireando muchas cosas. Estamos en Moncloa.com, no forma parte del sumario.
que yo sepa, y bueno, me parece revelador. Desde luego nosotros, como siempre, a cada requerimiento que nos hace el juez Manuel García Castellón y su antecesor, nosotros atendemos encantados de la vida, porque aparte que es nuestra obligación, nos parece que así debe ser. Joaquín Vidal, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Un escándalo que también ha cobrado protagonismo en los pasillos del Congreso. Mientras que en el Partido Socialista hablan de que la guerra sucia con ellos no existe, otros les acusan de no querer ir más allá. Eso no existe en este gobierno, lo dijo el ministro Marlaska. Hay pruebas más que suficientes que indican que todavía no se ha desarticulado. Prueba de ello es, por ejemplo, y creo que a eso debería responder el Partido Socialista, nunca se ha querido investigar a fondo en el Congreso cuando nosotros hemos pedido la comparecencia del señor Villarejo, y no solo, también la comparecencia del señor Rubalcaba, también la comparecencia de determinados mandos políticos, incluso mediáticos también, que podrían estar involucrados en esta trama. El Partido Socialista ha unido sistemáticamente sus votos al Partido Popular y a Ciudadanos para impedir que el señor Villarejo comparezca. Asegura que profesa devoción al líder de Vox, pero también deja claro que no está entre los militantes del partido, porque dice Sánchez Dragó que él no milita en nada. Fueron 3 días de charla y de vinos, una conversación que se ha plasmado en un libro que hoy ha tenido su puesta de largo. Nos vamos en directo hasta el Hotel Intercontinental de Madrid con Rosa Cuervas Mons. Rosa, ¿cómo está yendo la presentación? ¿Qué titulares deja la tarde? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues aforo completo en este Hotel Intercontinental y gritos de presidente, presidente, para recibir a Santiago Abascal. Ahora mismo está, no sé si lo podéis ver, firmando ejemplares, y hay mucha gente esperando que Santiago Abascal les firme ese libro. Quizá por jugar en terreno conquistado, por ese ambiente de casi intimidad que se ha creado, el líder de Vox ha dejado de lado la seriedad propia de otras apariciones en prensa y ha contado cosas de su niñez. Incluso ha contado cómo inició su carrera política, el día en que se dio cuenta de lo que era la banda terrorista ETA. Un verano, el verano del 85, yo tenía una alergia al polen bastante acusada. Huyendo de la alergia, mis padres me llevaron a Sevilla. Y recuerdo perfectamente la imagen, como si fuera hoy, y recuerdo aquel salón, con una televisión que estaba en medio del salón, además, que de repente empezó el telediario, solo había uno, el telediario de Televisión Española, y la primera noticia de la que yo tengo recuerdo era el carnet de identidad de Stanis, el cartero de Amurrio, que acaba de ser asesinado por ETA. Y bueno, me impactó muchísimo. Emocionado, el presidente de Vox ha sido también preguntado por esa caricatura que a veces se hace de su partido y de él mismo desde los medios de comunicación e incluso desde algunas formaciones políticas. Santiago Abascal ha respondido, incluso ha hecho una referencia directa al líder del Partido Popular, a Pablo Casado. Pero yo creo que sobre todo tiene que ver con la gran caricatura que se hace de nosotros, con la gran deformación que se está haciendo del mensaje de Vox por parte de la mayoría de los medios de comunicación y por parte de otros partidos políticos. Estos días hemos vivido una caricatura brutal cuando pusimos encima de la mesa un debate sobre la legítima defensa en el seno del hogar. Inmediatamente algunos se lanzaron a decir que queríamos armar a la población, que queríamos repartir armas para que la gente las llevara por la calle, e incluso que lo que Vox proponía, y lo dijo literalmente Albert Rivera, era que existieran tiroteos en los colegios. Es decir, no ha habido ningún tipo de escrúpulo en la manipulación por parte de los medios más insospechados, incluso medios de derechas, y por parte de otros rivales políticos. No de esos con los que, por supuesto, no voy a pactar, sino de esos con los que vamos a tener que pactar. Santiago Abascal ha hablado también de las leyes que su partido va a trabajar para derogar, entre ellas la ley de violencia de género, una afirmación que ha arrancado el aplauso del público, y ha tenido tiempo también para el humor. Ha lanzado una pequeña pulla al presidente del gobierno, al anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, yo tengo una licenciatura en sociología, no tengo un doctorado, aunque he escrito algunos libros. Y no tengo máster ni nada parecido, pero la licenciatura la tengo de verdad. Y aprovechaba en el tren para leer muchos libros y la verdad es que he tratado, bueno, de formarme leyendo aquí y allá, pero yo no puedo presumir de una gran formación en materia económica o en otras materias. Tampoco creo que pueda presumir de convicciones, cada cual tiene las suyas, pero yo tengo unas convicciones muy claras
que me sirven como brújula. Por ejemplo, no tengo por qué ser notario, que no garantiza nada, por cierto. Que no garantiza nada. Que luego no saben parar un golpe de Estado. Claro, como no lo tenían en el temario de las oposiciones, pues se hacen un lío. Se hacen un lío y escuchábamos la voz de Fernando Sánchez Dragó, que se ha atrevido a hacer un pronóstico de lo que él cree que ocurrirá el 28 de abril en lo que a la formación de Santiago Abascal respecta. El 28 de abril ese partido sacará 60 diputados, como mínimo. Y todavía no has dicho por arriba. No os precipitéis, que podrían ser 90. Estas han sido algunas de las anécdotas de esta presentación, en la que también, y aunque no era un mitin, y así lo ha dejado claro Sánchez Dragó desde el principio, sí se ha hablado de política, de esas derogaciones de leyes, de los pactos. Rosa, unos minutos, volvemos contigo. Gracias y muy buenas noches. Y Obama entra en la campaña electoral española. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido esta tarde con el expresidente de Estados Unidos. Un encuentro que se produce en el marco del Congreso Internacional de Turismo que se celebra estos días en Sevilla. 20 minutos a solas en los que, según fuentes de Moncloa, ambos líderes han conversado sobre los jóvenes y cómo desarrollar planes que favorezcan las oportunidades de empleo y vivienda para las nuevas generaciones. Pedro Sánchez saca músculo al lograr sacar adelante sus 6 decretos sociales. El socialista cierra el curso legislativo con el mismo bloque que le aupó al gobierno en la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy. Podemos, Esquerra, PNV, PDeCAT y Bildu han convalidado esos decretos sociales que el gobierno socialista aprobó cuando ya se sabía que habría comicios generales en primavera. Se han aprobado en la Diputación Permanente, que sustituye al Congreso cuando este está disuelto. Los 6 decretos son la ampliación del permiso de paternidad, las nuevas normas del alquiler, la recuperación del subsidio a los desempleados mayores de 52 años, los cambios en la contratación del sector de la estiba, la inversión del superávit de autonomías y ayuntamientos y las medidas que habría que poner en marcha si finalmente se llega a un Brexit sin acuerdo. El proetarra Arnaldo Otegi deja en evidencia al gobierno de Sánchez y le acusa de rogar los votos de Bildu para conseguir dar la luz verde estos decretos. Garbi dagoena da alderdi sozialista azken momentura arte, eta, bueno, ez nahi sartuko ni garra honetan, porque nahiko umekeria iruditzen zaite, azken orduetan, etengabean, horrek esan nahi du, eta Sánchez berak esan zuen, berak boto guztiak bazituela neurri hauek ateratzeko, beraz, beraiek esan dute, ez du esaten, beraiek esan dute, ez. Decretazo Otegi, un vídeo que difunde el Partido Popular a través de las redes sociales y en el que se preguntan qué habrá dado a cambio Sánchez para que los proetarras le apoyen. En la Diputación Permanente de mañana, 2.400 millones. El voto de Euskal Herria Bildu, el que representa a Marian. Decreto. Decreto. Es el voto que inclina la balanza. Llevo 48 horas recibiendo un sinfín de llamadas del partido en el gobierno, preguntándome qué vamos a hacer. Que ahora mismo ya somos determinantes. Ya antes de que este vídeo estuviese circulando por la red, el líder del Partido Popular criticaba al gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo de indigno. Hoy el Gobierno lleva a la Diputación Permanente la convalidación de los decretos electoralistas con los que pretendía pagar la campaña electoral con nuestros impuestos. Y Arnaldo Otegi ha tenido que confesar que lleva recibiendo llamadas insistentes, presiones de los ministros del Gobierno para que le salven sus decretos. ¿Hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral?
Ciudadanos sigue abierto al pacto con el Partido Popular. Albert Rivera ha vuelto a animar a Pablo Casado a un gobierno de coalición. Deja claras cuáles son sus intenciones después del 28 de abril, prometiendo que aunque sume mayoría con el PSOE, no pactará con ellos. La obligación nuestra, y espero que la de Casado, que está, no sé, un poco callado con toda esta oferta de formar un gobierno, espero que reaccione y le digamos a los españoles, vamos a formar un gobierno. Porque creo que ahí hay más votos y más gente en un gobierno de cambio que en un gobierno con los separatistas. Pero les aseguro que como haya un solo escaño más para enviar a Sánchez a la oposición y formar un gobierno, lo formaremos. El 90% de votantes del Partido Popular, decía el otro día una encuesta, creo que la Sexta, quiere un acuerdo Ciudadanos-PP. Señor Casado, atienda a sus votantes por lo menos. No vaya a ser que se marchen. Y desde Podemos se lamentan de que el bando de la izquierda se inmiscuya a diario en peleas entre sí. Su líder, Pablo Iglesias, no ha querido opinar sobre la campaña de Haz que pase de los socialistas, pero sí que ha asegurado que le gustaría llegar a un acuerdo con Sánchez, aunque dice ser consciente de que él prefiere el partido de Rivera. De hecho, si el Partido Socialista puede elegir, va a elegir a Ciudadanos. Y eso yo creo que manda un mensaje a todos los electores de izquierdas respecto a qué quieren votar, qué tienen que votar si quieren un gobierno de izquierdas. Que el PSOE, si puede, va a elegir a Ciudadanos, yo creo que eso es evidente y lo ha dicho el propio Ábalos. Lo que pasa es que la política no solamente depende al final de las preferencias, sino de las correlaciones de fuerzas. Hasta 4 partidos diferentes en las listas de Ciudadanos. Albert Rivera confirmaba ayer el aterrizaje de Soraya Rodríguez a sus listas europeas, aunque eso sí, como independiente. Pero no es Rodríguez la única que se baja de un barco y se sube a otro. También José Ramón Bauzá irá del número 4 en la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas. Bauzá dejó el PP el pasado 23 de enero y renunció a su acta de senador porque, según argumentó entonces, le resultaba imposible apoyar su política lingüística con el catalán en Baleares. Se trata de la última incorporación a la candidatura de Ciudadanos para el Parlamento Europeo que encabeza Luis Garicano. Bauzá también compartirá lista con la eurodiputada de UPyD, Maite Pagaza. Con esta incorporación, Rivera se ha mostrado satisfecho y ha pedido que se zanje la polémica. Transfugismo es delito. Hay medios que están utilizando la palabra transfuga, que es una cosa delictiva, para personas que libremente deciden dejar de votar a un partido o dejar de militar en un partido. Yo no sabía que militar en el PP o el PSOE era vitalicio. Es que escuché al otro día a la señora Calvo que decía que había que ser del PSOE hasta la muerte. Joder, es alucinante. El José Ramón Bauzá también va a estar en las listas de las europeas, como está Soraya Rodríguez. Por lo mismo, porque ha dicho y ha repetido y ha luchado precisamente con el nacionalismo en Baleares y ha dicho estoy harto de concesiones al nacionalismo. Una semana más, Vox ha desatado un torrente de informaciones en los grandes medios de comunicación, desde la manifestación convocada el pasado sábado en Barcelona hasta declaraciones de algunos de sus dirigentes. Javier Torres, sesión de control. Comenzamos, Alba, con El Confidencial, que titula de la siguiente manera unas palabras de Iván Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros: me cuesta creer que el cine sea cultura. La cultura es ballet, música, zarzuela, ópera. El cine ha sido el gran mimado de los progres y eso se va a acabar. El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox sostiene que sus palabras han sido tergiversadas. Una vez más, tergiversaciones y extractos sensacionalistas de algo que decimos para que parezca que decimos lo contrario. Una persona del mundo del cine me dice, refiriéndose a su sector: la cultura está maltratada. Contesto: el cine no es la cultura. La cultura es la literatura, la excultura, la pintura, el ballet, la ópera, la zarzuela. El cine es una industria que se incentiva con exenciones fiscales. Con nosotros se va a acabar la política de subvenciones al cine progre. Pondremos en marcha un sistema de incentivos para promover la producción de cine en España, porque aquí hay talento. Hay una industria auxiliar con experiencia, localizaciones más variadas que en casi cualquier otro país, pero lo que no se puede hacer es atraer a alguien como Ridley Scott a rodar a Canarias con un incentivo y luego que Hacienda le persiga por haber aceptado ese incentivo con el que se le atrajo. O sea, medidas claras y seguridad jurídica para incentivar la producción de cine en España y acabar con el sistema de subvenciones a los amiguetes. Está claro, ¿no? Pues miren el titular. La manifestación que Vox celebró en Barcelona el pasado sábado suscitó reacciones en los grandes medios de comunicación. Televisión Española se refería al partido de Abascal como una formación de extrema derecha.
Protestaban por el primer gran acto de precampaña de Vox en Barcelona, al que han asistido 5.000 personas, según la Guardia Urbana, y 15.000, según los organizadores. El partido de extrema derecha también ha recibido críticas de la alcaldesa y del presidente de la Generalitat. Asistentes al acto de Vox fueron atacados por separatistas catalanes que montaron barricadas y se enfrentaron a los mozos de escuadra. Pero vean cómo rotulaba el canal 24 horas, acto político y festivo contra la concentración convocada este mediodía por Vox, festivo y político. El acto de Vox iba a celebrarse en un primer momento en el Palau Sant Jordi, pero la alcaldesa Ada Colau lo impidió tras los ataques de los radicales a Vox. Colau encima arremetía de esta manera. No podemos felicitar igual a los chicos esos, los rancios, esos de extrema derecha. Traía autobuses de toda España y decían que iban a ser muchos y fueron poquitos. Menudo pinchazo que han tenido los rancios esta semana en nuestra ciudad de Barcelona. Sin duda, una de las medidas más polémicas de Vox ha sido la del uso de las armas para la autodefensa. Albert Rivera decía el pasado lunes que Vox proponía poder llevar las armas a los colegios. El populismo está creciendo en todos los lugares del mundo, a izquierda, a derecha, en todos los rincones. Y en este caso un partido ultraconservador que plantea unas políticas, es legítimo que las plantee. Ahora bien, mi propuesta es no dar más protagonismo a los partidos, en este caso, que hacen propuestas como que haya pistolas en cada casa o que pueda haber tiroteos en los colegios. Por supuesto, las declaraciones del líder de Ciudadanos recibían la respuesta del propio Abascal a través de las redes sociales. Tú sí que estás enfermo, Carlos Alberto. Eres una mentira con patas. Ya sabemos que tus amigos Macron y Soros te han ordenado atacarnos. Pero como solo se te ocurran esas mentiras tan burdas, te van a echar. Que no sirves ni para difamar, caricato. De los pasillos de prisión a los del Congreso, el Supremo podría dejar en libertad a Junqueras para recoger el acta de diputado si es elegido. No solo a él, también podría autorizar a Josep Rull, a Jordi Turull, a Raúl Romeva y a Jordi Sánchez a recogerlas si salen electos en las urnas. El reglamento del Congreso obliga a los parlamentarios a recoger su acta de manera presencial y el alto tribunal tendría que garantizar el derecho constitucional a la participación política de los golpistas encarcelados. Según publica Libertad Digital, apunta que una vez concluidos los trámites, los presos serían reconducidos a la cárcel de Soto del Real. Hoy ha tenido lugar uno de los testimonios más esperados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el de Ferran López, el comisario de los Mossos d'Esquadra. Con violencia habría independencia. Es uno de los titulares que ha dejado la jornada de hoy. Maribel de Jesús, ¿a quién se corresponden estas palabras? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Ha testificado uno de los testigos clave de este juicio, Luis Ferran, un alto cargo de los Mossos, que ha dicho que Puigdemont les dijo literalmente: si hay violencia, declaro la independencia. También ha negado que los Mossos d'Esquadra siguiesen a los guardias civiles. Si se produce violencia, declaro la independencia. Son las palabras que le dirigió Carles Puigdemont al comisario de los Mossos d'Esquadra. Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia. Luis Ferran López, testigo clave del juicio, ha asegurado que el escenario del 1 de octubre les preocupaba bastante y que se lo hicieron saber en una reunión a Puigdemont, Junqueras, Inform. Porque el escenario del 1 de octubre, señoría, era un escenario evidentemente diferente a todo lo que hemos conocido y que nos preocupaba seriamente. El comisario ha desmentido que los Mossos tuviesen petición de seguimiento hacia guardias civiles. No hubo nunca, ni nunca. Puede preguntar a los 17.000 Mossos, a sus familias, a sus vecinos. No hubo nunca una petición de seguimiento a nadie. Además, ha añadido que los Mossos hicieron su trabajo. Por lo tanto, Mossos hacían bien su trabajo si identificaban vehículos que les parecían que tenían actitudes que no eran normales. Ha confirmado que tenían orden de impedir el referéndum y que los Mossos nunca colaboraron con el referéndum ilegal. Que había, digamos, órdenes contundentes y claras de impedir el referéndum. También que el dispositivo del 1 de octubre se rompió antes de que se pusiese en marcha. El dispositivo quebró escuchadas declaraciones antes de ponerse en marcha. El abogado de Font ha solicitado un careo entre Pérez de los Cobos y Ferran para contrastar las versiones que han dado ambos testigos. Someto a la consideración de la sala es por la vía del artículo 729, la práctica de una diligencia de careo entre el señor de los Cobos y el declarante y la citación testifical del comandante Martínez.
Manuel Marchena ha contestado al abogado del exconseller que es prematuro tomar ahora una decisión porque es una diligencia de carácter excepcional. El tribunal tomará una decisión cuando declaren más testigos. Por la tarde se ha reanudado el juicio. El tribunal ha decidido cambiar el orden de las testificales, por lo que ha empezado a declarar un guardia civil que participó en el operativo de Cayús, que ha dicho que le dieron una patada en sus genitales. Después han declarado varios guardias civiles que han coincidido en sus declaraciones. Todos estuvieron en el operativo destinados en San Cebrià de Villalta y han dicho algo que se viene repitiendo en todas las declaraciones que llevamos de juicio, que los guardias civiles fueron insultados y además agredidos. Un capitán de la Guardia Civil que dirigió este dispositivo en esta misma localidad ha asegurado que vio a un miembro de ANC. También un teniente ha añadido que incautaron 3 urnas. Por último, un agente que pertenece a Criminalista ha dicho que el 1 de octubre les destrozaron 3 vehículos, por lo que la declaración de Juan Carlos Molinero tendrá que ser mañana. Maribel, gracias y muy buenas noches. Decepción, mentiras o falsedades son algunas de las denuncias de la Asociación Catalana de Municipios. En un acto han reivindicado la fuerza de las urnas para encontrar solución al conflicto de Cataluña y han asegurado que el relato que las fuerzas de seguridad del Estado han estado haciendo en el Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre de 2017 es inventado y falso. Se trata de una delegación de alcaldes pertenecientes, muchos de ellos, a los 19 municipios que aparecen en el auto del juez Pablo Llarena y a los que se implica en el delito de rebelión. Esto supone un ataque más hacia los agentes que realizaron su trabajo durante el referéndum ilegal. Hablamos de todo ello con Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Está al otro lado de la línea telefónica. Señor Cosío, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como vemos, el independentismo sigue con su relato y sigue poniendo a la Guardia Civil y a la policía como violentos. ¿Qué les parece estas declaraciones? Pues si se me permite, pues viniendo de una serie de personas que forman una asociación de la cual muchos de ellos están imputados por rebelión, pues cuando menos son parciales sus opiniones y interesadas. Entonces, al margen de esto, nosotros, nuestros compañeros, como hemos defendido y como hemos dicho sobradamente en numerosos medios de comunicación, hicieron el trabajo que se les encomendó hacer durante el 1 de octubre en Cataluña, con la salvedad de que no pudieron llevarlo a cabo ni hacerlo como estaba previsto porque una de las patas del dispositivo, que eran los Mossos de Escuadra, falló, no hicieron el trabajo que tenían que hacer y a partir de ahí pues se desbarató todo tal y como lo teníamos planeado. ¿Van a tomar algún tipo de medida por estos ataques? En principio no, hemos puesto en su momento denuncias y están en sede judicial alguna de ellas suponemos que prosperará, otras no prosperarán, pero en cualquier caso, si se pasa la raya de la crítica gratuita al delito de odio, nosotros tomaremos cartas en el asunto, como hemos hecho en otras ocasiones, y denunciaremos ante la instancia que sea necesario denunciar. Entendemos que nuestros compañeros, quienes participaron, quienes trabajaron en ese dispositivo de 1 de octubre, pues utilizaron la fuerza, porque no les quedó otra que tener que utilizarla ante esos episodios de violencia, de resistencia pasiva que se encontraron, y realizaron un par de cargas policiales, como ya hemos explicado lo que es una carga policial. No son cargas policiales de vencer una resistencia pasiva o apartar a la gente para no entrar a un colegio. Y a partir de ahí, bueno, pues todo lo demás es demagogia procedente, como digo, de este ámbito nacionalista y que está muy bien orientada pues a dañar, a deteriorar lo que es la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con ella la del propio Estado. Ustedes, que están sobre el terreno en Barcelona, ¿creen que los catalanes se creen esa historia del separatismo sobre la policía y Guardia Civil? Pues no, entendemos que hay una parte de los catalanes, esta parte que es más seguidista de los separatistas, del independentismo, que sí, porque bueno, pues es una retroalimentación continua a través de los centros de formación, de sus propios medios de comunicación, de sus grupos sociales, es la retroalimentación continua, pero gracias a Dios pensamos que no es el caso de todos los catalanes. Con respecto al tema de ir a las urnas, pues constitucionalmente está establecido que un referéndum no, pues tendría que llegar por otras vías, no como llegó, y desde luego que tendría que participar toda España, ¿no? Es que, claro, queremos un referéndum, entendemos nosotros, únicamente en el que participe una parte, ¿no? De los que a mí me interesa que participen. Entonces, pues entendemos que es una entelequia, como digo. Y sobre equiparación salarial, señor Cosío, ¿han obtenido respuesta a la reclamación que presentaron ante la Secretaría de Estado para que les entregase el resultado del estudio de la consultora?
En el caso del Sindicato Unificado de Policía, lo que hemos dicho a través del portal de transparencia, hemos solicitado que se nos haga entrega de ese estudio. La respuesta que se nos ha ofrecido desde Secretaría de Estado el pasado viernes en una reunión es que el estudio está mal confeccionado y ha dado un nuevo plazo de 45 días, en este caso la consultora que está elaborando dicha auditoría. Nuestra solicitud al portal de transparencia sigue adelante. Nos lo tendrán que entregar y ese día pues lo contrastaremos y podremos comprobar si efectivamente estaba mal o simplemente pues estaban de alguna forma tratando de ganar tiempo o utilizar alguna artimaña porque no quisiesen pagar, pero bueno, confiamos en que no sea así, confiamos en que todo vaya bien como iba hasta ahora, que este mes de abril cobramos la segunda parte, el segundo tramo de la equiparación y que cuando llegue 2020 percibamos la totalidad ajustada al resultado de esa auditoría que se está llevando a cabo. Ramón Cossío, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Y seguimos en Cataluña porque Torra afirma que solo dimitiría si no logra culminar el golpe separatista. Lo ha dicho en su intervención en el Parlamento Regional para explicar los cambios en el Ejecutivo y en respuesta a la CUP, que le ha reprochado que su gobierno no está a la altura de la gente y que ha perdido toda su credibilidad, por lo que plantea que cambie o que convoque elecciones. El resto de los representantes de la oposición también han pedido al separatista que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones. El president les ha respondido que són opcions que estan en su mano i que no les va usar. Que jo tinc la mateixa ambició que el primer dia que vaig fer el discurs d'investidura, la mateixa. I els repeteixo, si jo penso que en un moment determinat no puc portar aquest país a la independència, dimitiré. I que els drets socials, per mi, són el motor de canvi republicà. Bronca entre los vicepresidentes del Parlamento por el intento de censurar a Inés Arrimadas. Duro enfrentamiento que ha acabado con gritos y con el reproche de los grupos de la oposición. Me encanta la diferencia de criterio que tiene el señor Torra. La señora Borràs se presenta a la lista de generales y le da las gracias al señor Torra por su compromiso y por ir a defender Cataluña al Congreso. Pero las bestias con forma humana, eso no lo podemos hacer. Entonces, las bestias con forma humana, según el señor Torra... Senyora Arrimadas, em sembla que no anem pel bon camí. Perdone, quien no va por buen camino es quien dice que somos bestias con forma humana. Perdone. Es que... ¿Qué me va a quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra ha dejado por escrito o cómo va? ¿En base a qué me está usted interrumpiendo, señor presidente del Parlamento? En base que els debats parlamentaris, sobretot quan intervé el president de la Generalitat... Perdone, ¿puede cortar mi tiempo? ¿Le importaría pararme el tiempo? Y volvemos al Hotel Intercontinental de Madrid con nuestra compañera Rosa Cuervas Mons. Creo que se encuentra con el protagonista de este acto. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues estamos cerca de los protagonistas, están firmando los libros. Vamos a acercarnos porque nos han concedido dos pequeñas preguntas. Señor Dragó, muy brevemente, habla en su libro de Santiago Abascal como un héroe, un personaje casi épico, pero ¿cómo es Santiago Abascal 3 días en una casa jugando al futbolín, comiendo cabrito? ¿Cómo lo describiría? Simpatiquísimo, cordialísimo, amabilísimo, divertidísimo. Es como es una persona normal. Y ya está, basta con decir, eso es una persona normal. No pertenece a la oligarquía ni a casta alguna. Es uno como nosotros. Y no le interrumpimos mucho más, pero una pregunta. De Santiago Abascal también se ha hablado aquí, se ha manipulado casi todo. De usted en algunas ocasiones también. ¿Le preocupa que este diálogo, estas 20 horas de conversación se manipulen? Y más allá de si le preocupa, ¿cree que se van a manipular? Por supuesto que se van a manipular. Ya se están manipulando y en España, en este país, se manipula siempre todo. Pero a mí no me importa. Desde niño a mí me ha dado siempre absolutamente igual lo que dirán. Yo hago lo que creo que tengo que hacer y ya está. Bueno, pues señor Sánchez Dragó, gracias por atendernos y le dejamos que siga firmando. Gracias. Alba, aquí dejamos a los lectores esperando la firma de Santiago Abascal y de Fernando Sánchez Dragó. Nosotros nos despedimos. Rosa, gracias y muy buenas noches. Y en página de tribunales, Francisco González, el expresidente de BBVA, se sienta como testigo en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Fue una mala decisión. Con estas palabras, el banquero ha resumido cuál es su posición sobre la operación que acabó con el banco rescatado con 22.000 millones de dinero público. González, que abandonó hace poco su cargo en el BBVA salpicado por las escuchas de Villarejo, ha declarado esta mañana durante algo más de hora y media. Según su relato de los hechos,
2022 la colocación de Bankia fue apoyada tanto por el gobierno, entonces presidido por Rodríguez Zapatero, como por el propio Banco de España. Analizamos toda esta información con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué aclara sobre Bankia la declaración sí, aclara bastantes cosas. Había una gran expectación porque probablemente la próxima vez que veamos a Francisco González por la Audiencia Nacional, a lo mejor está imputado por el caso Villarejo. Así es que las cámaras estaban muy pendientes de él. Ha dicho varias cosas importantes. Una, ha cargado con toda la profundidad que podía contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, el único que ha habido hasta ahora con carné de Partido Socialista, y ha dicho que se equivocó, que fue muy equivocado eso de juntar cajas que tienen problemas en una entidad mayor, la teoría de los vagoncitos que alguna vez hemos contado aquí. Eso fue un error y una solución malísima la que dio el Banco de España. Luego se ha metido otra vez con el Banco de España, varias veces lo ha hecho, porque dice que no estaba, que allí donde estaba el problema, que todos identificaban como el mayor que había en las entidades financieras españolas, Bankia, ellos no estaban en el Banco de España convencidos de que allí hubiera un problema y por lo tanto no aportaban solución alguna. Ha dicho en otros momentos que él cree que no hubo dolo en lo que fue la crisis de Bankia, aunque no era partidario y que intentó impedir que saliera a bolsa porque la contabilidad estaba vacía. Según él, aquello no valía ni mucho menos lo que decían que iba a valer y desde luego hacía falta una presencia de inversión institucional externo que nunca tuvimos. Por lo tanto, él se sitúa en la línea de crítico a este asunto, aunque tengo que decir que no ha desvanecido la impresión que dio Luis de Guindos ante ese mismo tribunal, según la cual, pues hombre, hubo un grupo de gente importante que fue congregada para ver qué solución le daban a Bankia sin que tuviera parte alguna el gobernador del Banco de España. Y ese grupo pues no quiso dar un paso al frente y el problema se agravó. Lo que dice ahora Francisco González viene a contribuir en la idea de que fue un error de cálculo de muchos que pensaban que si fracasaba Bankia, fracasaba España y que por lo tanto pues ahí fueron bien destinados esos 22.000 millones de todos los españoles que fueron a salvar Bankia. En cualquier caso, él lo que dice es que no quiere hacer juicio de valor, pero que señala al Banco de España en repetidas ocasiones, con lo cual pues, contribuye a que la idea de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez no estuvo a la altura de las circunstancias, eso empieza a ser un hecho. Desde luego, Xavier, gracias y muy buenas noches. Primera condena de prisión permanente revisable que dicta Almería y la séptima en España. La Audiencia Provincial de la ciudad andaluza ha condenado a prisión permanente revisable a un hombre por asesinar con ensañamiento y alevosía a su expareja. Habría entrado en el domicilio de la víctima. La habría violado usando un cuchillo con el que le dio más de 100 golpes en distintas zonas del cuerpo e incluso llegó a mutilarle la lengua y los genitales. Ahora deberá hacer frente a la condena de prisión permanente revisable y también a una indemnización de 150.000 euros a cada uno de los padres de la víctima. El hombre tenía otras 4 órdenes de alejamiento en vigor de 4 parejas anteriores por malos tratos y 8 condenas, la mayoría ligadas a la violencia de género. Y no nos vamos de Almería porque ha muerto una mujer en urgencias tras esperar más de 2 horas sin recibir asistencia médica. La Junta de Andalucía ha abierto una investigación tras recibir la denuncia de la familia. La mujer de 74 años, trasladada en ambulancia hasta el hospital, presentaba problemas respiratorios y no contestaba ni reaccionaba ante las personas que la cuidaban. Una vez llegó, se le asignó un nivel 2 de prioridad y esperó durante 2 horas y media. Al estar en una camilla, su marido, que la acompañaba, se pensó que se había quedado dormida. El socialismo empeñado en borrar la historia. La vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal presentaron ayer en Madrid y Lisboa la celebración conjunta de los 500 años de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Hablamos de todo ello con Borja Cardelús, presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Señor Cardelús, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece que el gobierno contrate a un historiador para que certifique que la hazaña de Magallanes y del Caño no fue española? Hombre, yo creo que quien ha certificado este tema ha sido la Real Academia de la Historia, que ha determinado con rotundidad que la hazaña era absolutamente española.
Magallanes era naturalizado español, es decir, ya no era ni siquiera portugués, pero sobre todo la financiación y el impulso de la expedición corresponde a Magallanes y a España, a la corona española, ¿no? Desde este punto de vista yo creo que la opinión de la Academia de la Historia es contundente. Yo creo que no hay nada más que decir. El historiador en cuestión, Álvarez Junco, llegó a decir ayer que España no existía en 1519. Bueno, sí, opiniones sobre todos estos temas hay múltiples, ¿no? Pues incluso últimamente el presidente de México ha dicho que la conquista fue una serie de atrocidades. Pues yo respeto lo que dice cada uno, pero realmente la historia es la que es. Y España era ya una nación en el siglo XVI y como tal nación, como España, pues acometió la gran empresa de la conquista de América y la colonización y poblamiento del Nuevo Mundo. ¿Cree que el gobierno de Sánchez se avergüenza de la historia de España? Respuesta descafeinada contra López Obrador y ante el presidente del Portugal, evita hablar de los logros españoles. No, yo no creo que el gobierno de Sánchez se avergüence. De hecho, yo creo que están preocupados porque todos los ataques que hay últimamente, no solamente por el presidente mexicano, sino también los ataques que hay en los Estados Unidos, en California, contra las estatuas de Junípero Serra, contra las estatuas de Cristóbal Colón y demás, lo que están haciendo es deteriorar la imagen de España. Y esto es algo que preocupa al gobierno. De hecho, a mí el Ministerio de Asuntos Exteriores me está ayudando como presidente de la Fundación en algunos campos. Es preocupante porque afecta a la imagen de España y la imagen de España tiene consecuencias no solamente políticas, también económicas y en este sentido yo creo que avergonzarse no. Otra cosa es que los estados, los sucesivos gobiernos españoles no hayan acometido con la decisión que se deba, sobre todo en materia audiovisual, el desmontar la leyenda negra, que es una tarea ardua, lenta, porque lleva 500 años instalada en el imaginario mundial. Usted, como presidente de la Fundación, ¿qué están haciendo para desmontar la leyenda negra que vuelve a pesar sobre nuestro país, sobre España? Pues nosotros en la Fundación, que está recién creada, huimos de todo lo que sea conferencias o mesas redondas, paneles de expertos y tratamos de acometer proyectos eficaces, es decir, que lleguen al público. He mencionado lo audiovisual, pero recientemente, ayer mismo, hemos presentado en la Casa de América los llamados paneles hispánicos, que son, yo lo califico de un arma de construcción masiva, porque son 11 paneles que por una parte desmontan la leyenda negra, pero por otra difunden de una forma artística, gráfica y con textos y dibujos, difunden lo que ha hecho España, que es muchísimo, con el Nuevo Mundo. Nada menos que crear una civilización, nada menos que incorporar a América a la órbita occidental, nada menos que preservar la vida de las razas indias gracias a las leyes de Indias, a las misiones, de tal manera que la obra de España es impresionante, pero hay que difundirla. Y es lo que digo, que hasta ahora el cine y la televisión, que son los mayores difusores de todo esto, pues no se han encargado, ¿no? Nosotros vamos a intentar que a partir de ahora se haga. Señor Cardelús, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. La Eurocámara respalda reconocer a Gibraltar como colonia. La Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha aceptado este miércoles definir a Gibraltar como colonia de la corona británica en la reforma de la norma de visados que la Unión Europea prepara en un caso de un Brexit sin acuerdo. Sus negociadores acusan a los 27 de intransigencia por rechazar las alternativas a la redacción propuesta por España. Ultimátum de Juncker. May tiene hasta el próximo 12 de abril para aprobar el acuerdo del Brexit. La Unión Europea dio a Londres hasta el 29 de marzo para sumar los apoyos necesarios en la Cámara de los Comunes para sacar adelante el tratado de retirada a cambio de este breve retraso en el divorcio, pero los diputados británicos tumbaron el pacto por tercera vez. Con todo, Juncker ha dicho ahora ante el Pleno del Parlamento Europeo que los líderes de la Unión Europea deberían mantener la prórroga corta sobre la mesa en la cumbre extraordinaria que les va a reunir la próxima semana con la primera ministra británica, con Theresa May. La condición irrenunciable, ha recalcado en su discurso, es que el acuerdo de salida supere la tramitación parlamentaria a más tardar el 12 de abril.
Reino Unido se ha visto obligado a abrir una investigación por la difusión de las imágenes que van a ver en sus pantallas. Se trata de tropas del ejército británico disparando a la imagen del Partido Laborista de Jeremy Corbyn. Un vídeo que se ha difundido a través de las redes sociales un día después de que May aceptase reunirse con Corbyn para acordar un plan común sobre la salida del Reino Unido. Nos vamos ahora hasta Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente aprueba el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, del presidente legítimo del país. El organismo afín al chavista Nicolás Maduro ha aprobado autorizar la continuación del enjuiciamiento de Guaidó. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, ha dicho después de la votación que había que dar más tiempo a la justicia y que más temprano que tarde el ala derecha terrorista tendría que pagar ante la Constitución. Se contempla la retirada del asilo a Julian Assange. El presidente Lenín Moreno contempla este escenario al entender que ha redundado en sus violaciones a un acuerdo de convivencia impuesto por Ecuador. Se tensa la relación entre el gobierno del Ecuador y el fundador de Wikileaks. Moreno ha asegurado que no puede ni mentir ni hackear teléfonos privados estando en el país. Los vinos de Bodegas Luzón consiguen los galardones internacionales más prestigiosos. Los vinos continúan cosechando éxitos a escala nacional. Altos de Luzón 2016 acaba de alzarse con el Bachus de Oro y Luzón Colección Crianza con la medalla de plata en uno de los certámenes vitivinícolas más importantes del mundo, organizado por la Unión Española de Catadores. Los galardones congregan a expertos catadores internacionales, entre periodistas especializados, sumilleres, enólogos y maestros de vino encargados de evaluar y reconocer la calidad de los vinos. Esta cita anual reúne vinos de los 5 continentes, dada la repercusión del concurso, que se ha convertido en uno de los principales escaparates para las elaboraciones vitivinícolas. Desaparece el cuadro más caro del mundo y nada sabe nada sobre ello. Se trata de la obra El Salvador Mundi de Leonardo da Vinci, del siglo XVI y valorado en 450 millones de dólares. Tras una puja feroz en Nueva York, se convirtió en el cuadro más caro de la historia, vendido en una subasta. Lo compró un amigo cercano al príncipe bin Salman. Meses después se anunció la adquisición del cuadro para exhibirlo en el Louvre, pero no se ha producido y nada se sabe de su paradero. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con el noticiario de 1936 y después el gato al agua. Nosotros volvemos mañana con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.